Palabra de Dios. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. El Señor Jesús estaba sentado en el monte de los olivos junto a cuatro de sus discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Después que el Señor les anunció la destrucción total del templo de Jerusalén, de tal forma que no quedaría piedra sobre piedra. Y los sorprendidos discípulos, entonces privadamente, como no esperaban tan terrible noticia, se acercan al Señor, pues ellos creían principalmente en un Mesías rey que los libertaría de la opresión de los pueblos enemigos y que les diera una gran victoria militar sobre aquellos. Es por ello que le hacen preguntas indagando cuándo serían estas cosas y qué señal habría del fin de los tiempos. Y se van encontrando con respuestas del Señor que los va descolocando a todos. El mundo, para empezar, seguiría con sus guerras, con rumores de guerra, con alzamiento de nación contra nación, con hambres y peste en diferentes lugares. Es decir, el Mesías, la primera venida del Mesías no arreglaría todas esas cosas. Seguirían los alzamientos de nación contra nación, de hambres y todo este tipo de calamidades. Pero aún no sería el fin, dijo el Señor. En el fondo esto indicaba que el Mesías que ellos esperaban no estaba allí precisamente para quitar todas estas cosas del mundo, a lo menos prontamente. También el Señor les anuncia persecuciones por su fe. No serían precisamente protegidos como dentro de una burbuja de todos los malos acontecimientos que vendrían, sino que incluso les anunció el Señor que deberían atravesar tiempos difíciles y duras pruebas en su contra. Entonces, lógicamente surgen muchas interrogantes y todas ellas tendrían que haberles surgido de precisamente la respuesta que el Señor le iba dando, que les daba a entender que la maldad, que la corrupción del mundo y de la naturaleza seguirían tal cual. Y más encima les anuncia que por seguirle a Él serían perseguidos, encarcelados y aún muertos por anunciar su nombre. Malas noticias para todos ellos que esperaban que en aquellos días el Señor se manifestara al mundo y mostrara que Él era el Mesías y que se desencadenarían grandes procesos de victoria ahí en Jerusalén. Pero el Señor le dice todo lo contrario. No habría prontamente entonces un hogar, dulce hogar, ni siquiera una familia feliz, pues hasta los propios familiares, le dice el Señor, los delatarían a las autoridades por su fe para ser juzgados, condenados y aún muertos. Y recuerda usted el capítulo pasado, les dio una palabra de aliento de que su testimonio sería algo muy valioso en los planes de Dios. Y les aseguró que ni un cabello de su cabeza perecería para siempre, con ello garantizándole una eternidad preciosa con Él. Y luego prosigue con este texto que analizaremos hoy día, en que les anunció la destrucción de la ciudad de Jerusalén en tiempos muy angustiosos. El gran Mesías, el esperado Cristo, había sido rechazado por los judíos, por los que lo esperaban, y por tanto Dios castigaría la insolencia de ellos, destruyendo lo que más amaban, su gran templo y toda la ciudad. Y aún serían perseguidos y llevados a otras naciones, alejados de la tierra de la cual ellos estaban tan orgullosos. El Señor Jesús, hermano, puede anunciar todas estas cosas
porque es Dios manifestado en carne y que por lo tanto tiene todos los atributos de Dios. Es decir, entre sus muchas virtudes, Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Jesús como Dios eterno vive, por decirlo así, fuera del tiempo y también en el tiempo. Sabe todo lo que va a ocurrir, sabe lo que te va a pasar, sabe lo que va a ocurrir con tu vida y lo que ya ocurrió, sabe cada detalle. Y si el Señor dice que así va a pasar, es porque inevitablemente así sucederá. Su palabra es fiel y verdadera. Sin duda lo que Él anuncia y promete se cumplirá. Por eso que cuando nosotros analizamos estos textos, no solamente en un sentido profético de lo que iba a ocurrir, sino que nos puede dar paz, tranquilidad, serenidad, esperanza de precisamente las cosas que aún no se han cumplido, se van a cumplir definitivamente. Esta escritura, hermano, nos debe aumentar la fe en Jesús, en Dios hecho hombre. Pues todo esto que Él anuncia en estos versículos que analizamos hoy, efectivamente se cumplió 40 años después. Dios tarda, según nuestras especulaciones, pero nunca falla. A veces tenemos que orar 20, 30 o 40 años para que algo que necesitábamos, que deseábamos, se cumpla. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ahí en Isaías 46, versículos 9 y 10, dijo una verdad que solo en Jesús se cumple. Yo soy Dios y no hay más Dios. Y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguamente lo que aún no era hecho. Él nos puede anunciar las cosas. Y por eso que el Señor Jesús les anuncia, predice la destrucción de Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, cuando el templo brillaba desde lejos, cuando la gente miraba el templo de Jerusalén y veían como una estructura que era indestructible, así lo veían como una estructura indestructible y la misma ciudad de Jerusalén como la ciudad amada de Dios y que no sería destruida porque Dios la protegería. Pero cometieron un grave error. No reconocieron a su Mesías. Lo rechazaron y hasta lo condenaron a muerte. Dice Lucas capítulo 21, versículo 20, le dijo el Señor, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El Señor, hermano, profetiza la destrucción de Jerusalén en este texto. Y eso, lógicamente, sería realizado por ejércitos enemigos. Este suceso que les está anunciando ocurrió efectivamente unos 40 años más tarde, en el año 70, por las incursiones militares del gran ejército romano en manos del general Tito. Y la sorpresa para los apóstoles es que el Señor permitiría todo eso. No sería en aquel tiempo en que pasara todo esto lo del Cristo protector de Israel. Según las escrituras antiguas, todas las veces que el Señor había permitido que Israel fuera destruido, que Israel fuera llevado en cautiverio o sufriera grandes derrotas militares, era por la gran desobediencia del pueblo de Israel, por su idolatría, por su alejamiento de Dios. Y Dios le anuncia a los cuatro discípulos que ocurriría nuevamente eso. Jerusalén sería destruida. Jesús, hermano, lo advirtió y los apóstoles que oyeron esto lo propagaron al resto, seguramente días, semanas, años después. Pero lamentablemente muchos judíos que oyeron esto lo olvidaron o no creyeron. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esta profecía, no reconocieron el cumplimiento de ella y no supieron hacer lo correcto, lo que el Señor les había indicado. Y por ello, aquellos que se olvidaron de las palabras, de las promesas de Dios, terminaron muertos. Los apóstoles salvaron ilesos, pero mucho pueblo judío pereció en su incredulidad. Nosotros debemos estar atentos a las promesas de Dios. Debemos estar firmes con el Señor, creyendo que se va a cumplir. En todo tiempo atentos a las condiciones que están a nuestro alrededor y cómo Dios nos habla y cómo Dios nos va haciendo que podamos entender ciertas cosas y cómo se van cumpliendo las cosas prometidas por el Señor. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 21, verso 21. Entonces les dijo el Señor, cuando ocurran estas cosas de que Jerusalén esté rodeada por los ejércitos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Fíjense lo preciso que es el Señor, como si estuviera ya viendo la batalla con sus ojos.
Y claro, claro que la veía, pues Él es Dios. Nótese que el Señor dio instrucciones precisas de cómo salvarse en aquella situación. Aún teniendo amor por ellos, a pesar de su rebeldía, el Señor les deja a los judíos indicaciones de lo que deben hacer cuando los ejércitos enemigos hayan rodeado la ciudad de Jerusalén. Les dice que deben huir de la ciudad, que nadie debe entrar en ella. La instrucción es clara y no admite otra posibilidad. Algo así como soldado que arranca sirve para otra guerra, pareciera estar diciéndole el Señor. No es ni cobardía ni bajeza procurar escapar del peligro. También nosotros cuando estamos frente a la tentación, no es debilidad ni poca hombría que los hombres huyan de la tentación o que las mujeres también huyan de la tentación. El huir no necesariamente significa derrota, muchas veces significa sencillamente obediencia, eh, respeto a lo que Dios nos ha señalado. Ser obediente a la instrucción divina es lo mejor que podemos hacer para nuestro bien, hermanos. Muchos judíos esperaban que el Mesías regresara en gloria, precisamente cuando los ejércitos enemigos rodearan en Jerusalén. Pero el Señor les dice todo lo contrario, que en vez de resistir en gloria, tienen que salir huyendo mientras puedan escapar. Todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que cuando estuvieran rodeados por ejércitos enemigos, ahí llegaría el Mesías para salvarlo. Pero el Mesías les dice no, no sucederá así. Fíjense ustedes, cuando esto ocurrió en el año 70, todos los que se refugiaron en la ciudad de Jerusalén fueron muertos o llevados prisioneros y hechos esclavos de sus conquistadores. Los que respetaron esta instrucción del Señor y huyeron a otras ciudades pudieron salvarse de dicha destrucción. Qué importante obedecer a Dios. Qué importante seguir su instrucción, hermano. Tal vez para algunos pueda ser ridículo que nosotros estemos tomando tal determinación, que estemos eligiendo tal cosa. Pero nosotros sabemos que si somos obedientes al Señor, vamos a obtener victoria. Es de notar, hermanos, que ninguno de los apóstoles murió en aquel tiempo de exterminio de la ciudad de Jerusalén en manos del ejército enemigo. ¿Por qué ninguno de los apóstoles murió en aquel tiempo? Seguramente recordaron esta palabra y los que estaban allí dentro de Jerusalén tuvieron que haber aprovechado huir tal cual el Señor les dijo. Habían sido alertados de estos eventos, huyeron oportunamente. El escritor Eusebio, en su libro que él escribió de los cristianos, dice que los cristianos huyeron desde la provincia de Judea al este, a la provincia de Perea, cruzando el río Jordán a un lugar llamado Pella, en el extremo norte de la provincia de Perea. Siendo dirigidos proféticamente, escribió Eusebio, y los que fueron obedientes sobrevivieron a la masacre. Claro que esto ocurrió. Y hubo gente que huyó obedeciendo esta palabra. Siempre va a haber un remanente que va a obedecer la palabra de Dios. Y va a haber un gran grupo que no la va a obedecer. ¿En cuál grupo estaremos? ¿Estaremos dentro de los que obedecen o dentro de los que desobedecen? Todo aquel que atiende a la palabra de Dios y la obedece será librado de los castigos que están determinados para los ignorantes o para los desobedientes. Le dijo el Señor que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Esta precisamente era una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Y el Señor les dijo que ante esta señal debían huir. Y como les decía algunos incrédulos, podrían argumentar que si un ejército poderoso rodeaba la ciudad, sería imposible huir, pues si estaban rodeados, ¿cómo iban a huir? Pero fíjense ustedes que la palabra de Dios nunca falla. En aquel tiempo, en el año 70, el general Tito rodeó la ciudad de Jerusalén, pero hubo un momento, el general romano retiró sus tropas por un breve periodo de tiempo de aquel cerco que le hizo a Jerusalén. Mire cómo se cumple la palabra de Dios. Y en este breve periodo de tiempo se dio la oportunidad a los judíos creyentes para que escaparan tal cual la instrucción que les había dejado el Señor 40 años atrás. El Señor siempre nos va a abrir una puerta, hermano. El asunto es que si nos quedamos mirando la escena en la cual estamos consumidos o el problema en el que estamos, la tentación que estamos, o bien miramos la puerta de salida, porque Dios nos va a dar la puerta de salida, hermano. Cualquier intento, hermanos, de penetrar nuevamente la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, en el año 70, cuando fueron rodeados,
hubiese sido fatal para ellos. La ciudad estaba destinada para ser castigada por Dios por haber rechazado al Mesías, al Hijo de Dios. Y luego a sus discípulos fueron también perseguidos y rechazados. Y también cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia de Cristo, también fue rechazado por los judíos incrédulos. Pero a pesar de eso, el Señor le dejó esta palabra para que el que creyere, para que el que la tomare en el momento de emergencia pudiera ser salvo. El Señor es bueno, hermano, porque no tendría por qué haber tenido misericordia con toda la gente ahí de Jerusalén, pero igual les dio la puerta de escape. Así nos da también a nosotros puertas de escape. Tenemos que verla. Estamos en una situación difícil. El Señor nos da puertas de escape, nos da esperanza. Hay una esperanza en Él. Notamos, hermanos, que el evangelista Lucas se refiere a este tiempo de tribulación de Israel que fue cumplido en el año 70 y se refiere más bien a este hecho. Pero cuando nosotros leemos Mateo 24, vemos que el evangelista Mateo lleva estas profecías a tiempos más lejanos que aún no se han cumplido, lo que llamamos la gran tribulación, correspondiente a la última semana profética de Daniel, donde precisamente Jerusalén también será el centro de la tierra y allí van a ocurrir acontecimientos proféticos y gran tribulación y donde también los ejércitos también van a rodear Jerusalén. Pero el evangelista Lucas no habla de eso, más bien habla de aquel tiempo que ya se cumplió. En Lucas capítulo 21, versículo 22, dijo el Señor, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. A veces la gente piensa que Dios se olvida de las cosas, que Dios perdona absolutamente todo y a tanto a los que se arrepienten como a los que no se arrepienten. Pero eso no es así. Desde el comienzo de la historia de la nación judía, Dios a través de sus siervos les advirtió claramente a los del pueblo de Israel que si ellos se comportaban de forma infiel y perversa, esto les traería terribles retribuciones. Cuando nosotros vemos Deuteronomio capítulo 28, de los versículos 15 al 68, podemos ver severas advertencias de maldición para todo aquel que no cumpla todos los mandamientos que el Señor les dio. El Señor ya les dijo a través de la palabra ahí en 1500 años antes de Cristo lo que le ocurriría a todo aquel desobediente. Verdaderamente, hermano, Jesús habló en serio cuando dijo, estos son días de retribución. Es por eso que seguramente ahí en Lucas 19, versículos 41 al 44, el Señor lloró por Jerusalén. Iba entrando en Jerusalén y la vio de lejos y lloró. Lloró por aquella ciudad, la cual él amaba, pero lamentablemente allí mismo tendría que entregar su vida en rescate por todos nosotros. Y rechazado, vituperado, ofendido, golpeado en esa ciudad. Pero esa ciudad, allí mismo donde el Señor fue rechazado y maltratado, también le llegaron los días de retribución. Pudo ver la devastación masiva que vendría sobre esta ciudad del Señor Jesús. Claro que pudo verla. Esa ciudad amada y con 40 años de anticipación, 40 años de anticipación, el Señor Jesús les dejó bien en claro lo que les pasaría. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Nosotros estamos aquí sabiendo las cosas que van a pasar. No somos ignorantes de las cosas que van a pasar. Es bien claro lo que nos va a ocurrir, dice la palabra de Dios. Sabemos el final, sabemos las profecías. No nos debemos dormir en nuestros asuntos diarios, en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas y dejar de meditar en las cosas de Dios. El Señor, fíjense ustedes, justifica estos eventos que anunció proféticamente ahí en Lucas capítulo 21, al decir que estos eventos de destrucción de Jerusalén eran precisamente, serían el pago por sus obras, tiempos de retribución, cumplimiento de las profecías antiguas sobre Jerusalén y sus habitantes rebeldes, que durante siglos también fueron rebeldes al Señor. Grande es la ira de Dios y temible. Grande es la paciencia de Dios para con nosotros.
pero algún día esos tiempos de gracia se acaban. Hay quienes desafían a Dios pensando neciamente que no cumplirá su palabra o sencillamente lo ignoran como si Dios no existiera. O bien piensan que el amor de Dios prevalecerá sobre su justicia y santidad y por ello ignoran los juicios de Dios sobre el mundo y sobre cada persona, pero eso no es así. Dios es amor, es misericordia, es misericordioso, pero claramente que va, va a venir un tiempo, un pago, un tiempo de retribución por la maldad. Mejor es la obediencia que tratar de desafiar a Dios. Necio es el que hace tal cosa, desafiar a Dios. Los pecados de la nación judía estaban registrados. Los pecados nuestros también están registrados. Están esperando que se haga justicia divina. Y nosotros encontramos en Cristo, nuestro Salvador, esa justicia de Dios aplicada a Él. Gloria al Señor. Porque si no, debiéramos esperar destrucción, pero no seremos destruidos, porque Cristo el Señor nos ha salvado. Gloria al Señor. Fíjense ustedes que los judíos no se habían arrepentido de lo que habían hecho, nada, entonces por lo tanto podía cambiar. No habían sido borrados los pecados de ellos por la venida del Mesías, porque rechazaron al Mesías. Cometieron el más grande error de su historia, rechazaron y aún siguen rechazando a su Salvador. No le creyeron a Dios y hasta decidieron eliminarlo de este mundo. Por tanto, solo les cabía esperar juicio divino. Y es lo que el Señor está anunciando aquí en el capítulo 21. Todo el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado y no verá su salvación, sino que recibirá la ira de Dios sobre su vida. Juan en el capítulo 3, versículo 18 dijo el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No cometamos, hermano, el grave error pensando que Dios no observa la conducta nuestra conducta es mala, ni tampoco creamos que Dios no observa las conductas de los hombres malos ni de las naciones incrédulas. El justo y santo Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y la hora de ajustar las cuentas llegará también. Y llegará más temprano que tarde o finalmente, aunque a nosotros nos parezca tarde, igual llegará. Y dijo el Señor con respecto a este mismo evento profético, más hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Con este anuncio, hermano, les está avisando que el ataque de los enemigos será con gran furia, que no respetarán ni siquiera a las embarazadas ni los lactantes. Una gran ira de Dios sobre este pueblo es lo que motivará que los enemigos de Israel hagan de las suyas. Incluso las mujeres embarazadas y las que estuviesen criando se encontrarían en gran desventaja para poder escapar de la ciudad de Jerusalén y del juicio de Dios. Por eso hay un ay por las que estén embarazadas y por las que hubiesen estado criando en aquellos días cuando fue la destrucción. Ese ay sobre aquellas mujeres y lactantes, porque no tendrían muchas posibilidades de sobrevivir. Dios, hermano, no tiene hijos consentidos a los cuales les tolere para siempre todas sus aberraciones y pecados. Por lo tanto, es importantísimo que nos arrepintamos de nuestros pecados, que podamos realmente obedecerle a Dios y no quedarnos ahí dormidos pensando que no nos va a pasar nada, que nada malo nos va a ocurrir. Pero eso es falso. No tenemos que tener falsa esperanza, falsa expectativa. Los juicios divinos, hermanos, caerán. Él tiene paciencia, mucha misericordia, pero no pasará por alto el pecado del que no se arrepiente. Esperó durante siglos el arrepentimiento del pueblo de Israel, pero esto no ocurrió hasta que vino el pago de Dios. Hermanos, los juicios divinos cayeron estrepitosamente sobre los judíos de tal forma que su ciudad fue destruida, su templo quedó totalmente arruinado de tal forma que no quedó piedra sobre piedra tal cual lo dijo el Señor, totalmente saqueado y sus habitantes muertos o llevados en cautiverio. Esto, hermano, es un ejemplo de lo que hace Dios con los pecadores rebeldes que no se quieren arrepentir, que son testarudos y que más encima están en contra de Dios. Ha sido puesto esto como ejemplo, el mismo pueblo elegido de Dios, ante nosotros, para mostrar que los pecados no pasarán sin castigo
y que todas las amenazas de Dios contra los pecadores se cumplen. Y así como su palabra sobre Jerusalén fue verdad y grande su ira contra ella, así también Él ha dejado gritos de advertencia sobre cada uno de los habitantes de este mundo, de su mundo, y también cada uno de los integrantes de su iglesia, que deben caminar con cuidado. Nadie tendrá excusa en el día final para que diga que nunca se dio cuenta que había Dios sobre él y que él estaba atento a sus buenas obras o malas obras. No, claro, el Señor está atento a cada una de las cosas que hacemos, de lo que pensamos. Nos olvidamos de estas cosas. El momento en que más cometemos pecado, tal vez cuando estamos a solas, cuando estamos en silencio, ahí cuando maquinamos cosas en nuestra mente, cuando hacemos cosas pensando que nadie nos ve. A veces le tenemos más miedo a las otras personas que no nos pillen en nuestros pecados y nos ocultamos y escondemos cualquier cosa, cualquier prueba de nuestros pecados. Pero nos olvidamos que hay uno que nos ve siempre y que si no nos arrepentimos y si somos rebeldes y queremos salir con la nuestra y no queremos respetar la palabra de Dios, habrá retribución sobre todo aquel que se burle de la palabra de Dios finalmente y no respete la palabra del Señor Jesús. Dice Lucas capítulo 21, versículo 24, finalmente, dijo el Señor, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La conquista romana de Jerusalén por las tropas del ejército romano comandada por el general Tito, que era hijo del emperador Vespasiano, fue completa, hermano. La historia registra que más de 1 millón de judíos fueron asesinados y otros 97.000 fueron tomados prisioneros en una de las peores calamidades que le han pasado al pueblo judío. La ira del imperio fue inmensa para aplastar la insurrección de los judíos en contra del gran imperio. Cuando los romanos terminaron con Jerusalén, ni un solo judío fue dejado con vida en la ciudad. Los romanos, fíjense ustedes, hermanos, nombraron a la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina. Y los romanos llevaron un templo a la ciudad llamada Aelia Capitolina. Y levantaron un templo a Júpiter y a otros dioses ahí mismo en las ruinas del templo de Jerusalén. Fue hollada por los gentiles. Y por muchos años los romanos no permitieron que un judío entrara a lo que solía ser la ciudad de Jerusalén, con la excepción de un día al año, el aniversario de la caída de la ciudad y la destrucción del templo, cuando los judíos eran invitados a venir y llorar amargamente ahí en los restos del muro de la ciudad. Triste final para el pueblo de Dios que rechazó a su Mesías. Nuevamente, una vez más, tal cual había sucedido siglos atrás, fueron llevados cautivos a todas las naciones y anduvieron errantes por tierras extranjeras. La llamada diáspora judía o dispersión de los judíos, exiliados de su nación porque rechazaron a su Mesías. Su final fue triste en aquel tiempo, pues fueron ampliamente derrotados por los invasores no creyentes, por aquellos gentiles de los cuales habló el Señor. Pero también el Señor, en esta misma palabra, les anunció que todo esto sucedería hasta un tope, hasta un límite, hasta que terminara el llamado tiempo de los gentiles, que es el periodo de tiempo actual en donde el Evangelio y la gracia de Dios está alcanzando a los pueblos gentiles, a los pueblos no judíos, debido a que la salvación que era para los judíos y que ellos rechazaron, era para ellos primeramente, pero la rechazaron al rechazar al Salvador. Jesús anunció que durante un periodo limitado de tiempo Jerusalén sería entregada a los gentiles y los judíos no tendrían dominio sobre la ciudad de Jerusalén. Y esto ha ocurrido desde el siglo I, hasta por ahí en el año 1948, cuando se ordenó el nacimiento de la nación de Israel, posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío por parte de Hitler. Los judíos pudieron volver oficialmente a habitar en Judea, pero sin tener el control total ni poder reedificar su tercer templo hasta el día de hoy. Se entiende, hermanos, que el Señor con esto anunció que al final de los tiempos Jerusalén sería restituida
a sus antiguos moradores judíos, y los gentiles, a causa de su incredulidad ahora, recibirían también el justo juicio de Dios y perderían el dominio sobre Jerusalén. Es decir, hermano, el Señor con esta palabra anuncia la total destrucción, la dispersión del pueblo judío, el dominio de pueblos no judíos, hasta un límite, hasta una fecha en que se acabaría el tiempo de los gentiles. Este es el periodo en el cual vivimos, el tiempo de los gentiles. Este periodo negro para los israelitas, en donde han sufrido frecuentes persecuciones, discriminaciones raciales, entre ellas, como le decía, el conocido exterminio judío ordenado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, donde millones de judíos murieron. Y las múltiples persecuciones sufridas en Europa, los países árabes, todo el mundo. Siempre se le ha perseguido. Y Jerusalén, dijo el Señor, será hollada por los gentiles. Como les decía, después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos, predicha por Jesús en los versículos anteriores, llegaría un largo periodo en el que Jerusalén sería dominada por los gentiles, por aquellos pueblos no judíos. No significa, hermanos, que los judíos no pudiesen controlarla por algún breve periodo. El pensamiento es que estaría constantemente sometida a invasión, a interferencia por parte de otros pueblos hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Empezó, se cree, cuando Babilonia destruyó a Jerusalén en el año 500, por ahí por el año 586 a.C. aproximadamente. Ahí, en el siglo sexto antes de Cristo, empezó el tiempo de los gentiles, cuando los judíos fueron llevados prisioneros a tierras lejanas. Desde precisamente este siglo sexto antes de Cristo, los judíos nunca más volvieron a tener un rey propio. Israel dejó de ser una nación independiente para estar bajo el control de gobernantes gentiles todo el tiempo. En los días de Jesús, en el siglo primero, el imperio romano gobernaba Israel. El César romano era la máxima autoridad sobre la tierra de Israel. Precisamente un general romano, Tito, por orden de su padre, el emperador Vespasiano, destruyó la ciudad en el año 70 después de Cristo. En este versículo, hermano, Jesús expresa que esta dominación gentil continuaría hasta que Dios decidiera terminarla. Dios pone fin al sufrimiento personal, al sufrimiento de un pueblo, al sufrimiento de la tierra. Podemos tener esperanza en Dios. Cuando Dios decidió poner fin al sufrimiento de Israel, dio a entender que habría un límite, que algún día Jerusalén dejaría de ser hollada de las gentes, cuando se hubiera cumplido la plenitud de los tiempos de los gentiles. Hermanos, es decir, que los gentiles hayan tenido su tiempo completo en la iglesia. Eh, ese va a ser el tiempo, es el tiempo que estamos viviendo, el lugar que antes ocupó el verdadero olivo, los judíos, antes era el verdadero olivo, los judíos. Y dice la Escritura que nosotros, los que no éramos judíos, fuimos injertados y mientras ellos fueron arrancados. Después de lo cual, dice, concluido el tiempo de los gentiles, serán nuevamente los judíos injertados en su propio olivo, sellándose así el fin de los tiempos. Y al final de los tiempos habrá entonces una iglesia constituida por gentiles y por judíos, salvados a última hora también, en el último tiempo, que llenará la tierra. Hermanos, se están cumpliendo los tiempos. Después de miles de años de exilio, usted ya sabe, un Estado judío está ahí en Jerusalén. Se estableció milagrosamente en Israel, Israel después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, en el año 48, pero no fue hasta el año 1968 que Israel controló Jerusalén. Pero fíjense ustedes que Israel hasta el día de hoy no puede controlar completamente Jerusalén. Hasta el día de hoy entregan el control y la administración de la parte más central de Jerusalén, el monte del templo, al gobierno gentil, a la autoridad palestina. Los gentiles, hermanos, en el fondo, hasta el día de hoy siguen gobernando en parte Jerusalén y tienen su mezquita, la llamada mezquita de Al-Aqsa, la más grande mezquita que puede albergar unos 5.000 musulmanes, ahí en el centro de Jerusalén. Está ubicada en el Monte Santo, justo en terreno del templo destruido. Se puede argumentar, hermanos, que proféticamente hablando, Jerusalén aún es hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
No siempre los gentiles tendrán dominio y control sobre Jerusalén, dijo el Señor. Hay cosas por cumplir. Cuando estos tiempos los gentiles se completen, entonces empezará una nueva época para Israel. Probablemente se cumpla esta última semana de la cual habló el profeta Daniel, aquel periodo de 7 años designado para el pueblo judío mencionado en Daniel en el capítulo 9. Hermanos, las calamidades descritas en los próximos versículos del capítulo 21 de Lucas, que veremos en las próximas enseñanzas, se entienden que vendrán en este periodo de tribulación cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. Hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos judíos que llegaría el momento en que los gentiles ya no tendrían posesión de Jerusalén y que cuando se cumpliera este tiempo la nación de Israel tomaría el control de su tierra al fin de los tiempos y eso sucederá, hermano. A lo largo de los siglos, desde la época de las palabras del Salvador, Jerusalén ha sido mayormente controlada por las potencias gentiles. El emperador Julián, el apóstata, en el siglo IV, en el año 331, 363 después de Cristo, trató de desacreditar el cristianismo intentando refutar esta profecía del Señor Jesús. Y por esta causa alentó a los judíos a reconstruir el templo. Y ellos se dedicaron de buena gana a la tarea, incluso empleando palas de plata en su despilfarro. Pero mientras trabajaban, se vieron interrumpidos por un terremoto y por bolas de fuego que surgían del subsuelo. Tuvieron que abandonar el proyecto, dice la historia, porque aún no se había cumplido el plan de Dios. El Señor es tremendo, hermano. Nadie puede adelantarse al final. Solamente debemos esperar en esperanza. En esa fe vivimos. El Señor es la verdad. Hay que creer en sus promesas. El que desoiga su llamado y su advertencia estará en serio aprieto en este tiempo y especialmente en el día del juicio final. Nos queda cada día, hermano, tomar en serio lo que las Escrituras nos enseñan, especialmente todo lo relacionado con el Evangelio del Señor Jesús, de las Escrituras del Nuevo Testamento. En algún momento todo se cumplirá, pero para muchos aquel día ya será demasiado tarde. Lo importante es que para nosotros, gloria al Señor, no ha sido tarde. Hoy día es tiempo de arreglar las cosas con Dios, es tiempo de poder predicar la palabra a otros. El que no siguió las instrucciones del Señor será destruido y su destino será el infierno. El que haya creído y obedecido a Dios podrá ser salvo y será librado de los juicios de Dios y no vendrá a condenación, sino que un destino maravilloso les espera. Y así será, hermano. El Señor lo ha predicho. Debemos mirar esta palabra que fue dicha, ya usted sabe, en el siglo primero y se cumplió 40 años después. Y está también por cumplirse según la interpretación de Mateo capítulo 24, al final del tiempo. Hay un final feliz para aquellos de Israel que obedezcan la palabra de Dios, que obedezcan y reconozcan a su Mesías, a Jesús, Dios que se nos ha manifestado. Y nosotros, ¿nos quedaremos rebeldes o cambiaremos? ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Qué haremos con nuestros problemas? ¿Seguiremos pensando que lo podemos solucionar nosotros o pondremos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios? El Señor nos ayude a ver los ejemplos de la Escritura como Dios profetizó ciertas cosas, predijo la destrucción de Jerusalén y se cumplió tal cual. Dice también que aquel que no ha creído en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que el Señor ama y el que bendice. Por lo tanto, nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura, a quien podamos, y hacer la voluntad de Dios todos los días. Eso es lo más importante. Si queremos que Cristo venga pronto por nosotros, se establezca luego el tiempo del fin, hagamos nuestra parte. Prediquemos la palabra de Dios a toda criatura y hagamos su voluntad cada día. Gracias, Señor, porque una vez más nos vas mostrando que tus promesas se cumplen, porque tú eres Dios, sabes todas las cosas. Tú nos has dejado, Señor, estas palabras y muchas promesas para nosotros y advertencias, Señor. Gracias por las advertencias y ayúdanos que
necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos que nos hable, que nos digas, yo estoy contigo, yo estoy mirando, yo estoy sabiendo todo, yo conozco tus pensamientos, yo sé lo que va a ocurrir contigo, yo sé lo que va a ocurrir con el mundo. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra parte en el asunto y cómo podemos ser obedientes, realmente hacer tu voluntad, agradarte en todo, para que no haya mal retribución hacia nuestra vida. Y gracias por ese sacrificio de Cristo. Sin Él, sin ese sacrificio, Señor, no tendríamos ninguna posibilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.